Tiens, bonjour. Hola, hoy Justement, je vous quiero attendais pour vous presentarles présenter una une personne qui persona est muy très chère, querida, qui est chère au querida cœur de para beaucoup mí de gens aussi que je y a connais. muchas personas que la conocen. D'abord, je peux vous dire En que c'est une primer personne lugar, de, es de- una de grande persona de foi, gran une fe, femme de feu, una une mujer femme de llena del communion, qui Espíritu a su Santo, entraîner. mujer de comunión Sœur Jeanne que Bizier, sabe la fondatrice de la conducir a famille otro. Myriam Bethléem. Jeanne Bizier, la Sœur Jeanne, fundadora elle de est la originaire familia Myriam Belén. d'un petit village, Originaria de la Saint-Victor-de-Beauce au Québec, región de La le Beauce, plus en beau quartier Québec, de Paris. un pequeño pueblo, el Sœur más Jeanne a une vie lindo, bien según remplie. dicen. On peut dire beaucoup de choses, Tiene una mais je vous vida invite à repleta de elle-même cosas. Les raconter la invito merveilleuse a histoire contarle de la sa vie avec maravillosa Dieu, historia ce de Dieu su qui a vida fait con grand. Dios. ¿Cómo devolverte, Señor, todo el bien que me has hecho? ¿Cómo expresarte, Señor, todo el amor con el que me has colmado? Yo soy tu amado Hijo. Me has dado como herencia a Jesús, mi Salvador, venido a vivir con nosotros. Su corazón de hijo es mi herencia y te lo ofrezco para todos nosotros. ¿Cómo devolverte, Señor, todo el bien que me has hecho? ¿Cómo expresarte, Señor, todo el amor con el que me has colmado? Yo soy tu amado Hijo. ¿Cómo devolverte, Señor, todo el bien que me has hecho? ¿Cómo expresarte todo el amor con el que me has colmado? Yo soy tu Hijo. Hoy es un mensaje de esperanza que quisiera compartir con todos aquellos que han nacido en una familia sencilla, que tienen sed de Jesús. Quisiera en verdad darles este testimonio de esperanza, un amor desbordante con el cual nos rodeas, Jesús, con el que quieres transformarnos. Creo toda mi vida podría resumirse así, una niña como las otras, pero dócil, obsesionada por el deseo de amar a Jesús, por el deseo de ser colmada por Él, para luego conducir a los demás, conducir a miles y miles a seguirlo. Yo era una educadora de las servidoras del Sagrado Corazón de María, una educadora atenta a los jóvenes, a los que quería mucho. Los alumnos me decían que yo tenía un corazón de sol. Después el Señor me condujo a ser fundadora, una fundadora con un solo deseo, amar a Jesús hasta la locura. Simplemente eso es mi vida. Una única resolución que resume toda mi vida sería una palabra: fidelidad. Fidelidad en las pequeñas cosas, fidelidad en el hoy. Eso es lo que permanece hoy, por supuesto, en la familia Myriam Belén. Mi objetivo al aceptar, entregar este mensaje, justamente brindar esperanza. Muchas personas que quizás no la tienen porque se sienten pobres y humildes. Digamos que nací en una familia muy sencilla, como dije recién. Pasé mi infancia junto a los agricultores, una pequeña parroquia de la región de La Beauce que quería mucho. Estaba fascinada, seducida, siempre seducida por la belleza de la naturaleza. Miraba la naturaleza, me condecía a Dios, me hablaba de Él. Estaba fascinada también por el amor que recibí en mi familia. Yo era la 12ª de 14 hijos, 12ª mimada por su padre, querida por todos. Me acuerdo que rodeábamos a mi padre y mamá nos decía: déjenlo descansar. Y cuando papá volvía del trabajo, nosotros estábamos lejos de tener ganas de dejarlo descansar. Queríamos sentarnos a su lado. Y nos decía, nos hacía reír, nos decía: no es necesario que yo envejezca, así que si ven una cana en mi cabeza, arránquenla. Por supuesto que no lo hacíamos, pero nos hacía reír con eso. Así tuve una infancia feliz,
formada en la sencillez, en la confianza. Puesto que vivía en la sencillez, la confianza, nos divertíamos sencillamente en casa. Cantábamos, bailábamos. Nos divertíamos sencillamente. Una caja de tomate vacía o incluso llena podía servirnos para jugar con los vecinos. Y me acuerdo la desesperación de mamá a veces cuando bajábamos la escalera sentados sobre una almohada. Y a mamá no le gustaba eso. Y hacíamos eso las tres hermanas pequeñas, las últimas, hasta que un día una se cayó y se rompió la nariz. Pero nos divertíamos así. Y amaba mucho al buen Dios, eso es seguro, y se me encomendaba muchas intenciones. Una vez había una estatua de la Virgen que tenía una esquina del manto roto y yo deslizaba las intenciones en el manto, de manera que un día, yo era mayor, tenía 14 años, encontramos esta Virgen que se cayó y se rompió. Encontramos las intenciones en el manto. Buscaban quién podía haber puesto esas intenciones. Vivíamos muy sencillamente, muy sencillamente. Por eso muchas veces agradezco al buen Dios el hecho de que mis padres hayan dicho sí a la vida, porque si ellos no hubieran dicho sí a la vida, la familia Miriam no existiría. Yo fui la 12ª, era tan feliz en mi familia. Mis padres eran gente de fe, una gran fe. Mi padre tenía una fe que movía las montañas, sencilla, un hombre de relación que daba seguridad. Me acuerdo muy bien de haberme sentido segura con él. Yo hubiera ido hasta el fin del mundo con mi padre, hubiera estado segura. Mi madre, una mujer intuitiva, prudente, fue huérfana, muy tranquila. Mi padre era sencillo, tranquilo, muy calmo. Mi madre era todavía más prudente. Yo diría que ella me ha dado su cualidad de educadora. Recuerdo que ella provocaba la confianza incluso entre los jóvenes y yo he heredado cosas de mis padres. Heredé de mi padre ciertamente su capacidad de adaptación. Lo veía con niños de 7, 8 años. Era como si fueran personas de su edad. Los niños estaban felices con él. Lo veía con jóvenes de 18, 20 años. Era lo mismo, con gente mayor, con las parejas, y era siempre el que se interesaba por todo el mundo y todo el mundo se interesaba por él. Cuando me encontré cerca de su tumba, de mi padre que quise tanto, escuché a Monseñor Turgeon decir: mi tío era un santo y no se daba cuenta. Yo lo había visto siempre así. Me hizo bien escucharlo. Y he pensado que mi padre me ha influenciado en mi vida espiritual sin saberlo. Para empezar, él me influenció a través de las pequeñas cosas, porque mi padre no era un hombre que buscaba la ostentación. Me influenció por ese amor a las pequeñas cosas que Jesús quiere. Eso es lo más importante en su vida. Muchos hechos han jalonado mi infancia y mi adolescencia. Desde que tenía 6 o 7 años, deseaba verdaderamente ser religioso. Soñaba con ser religiosa, pero creía en mi cabecita de niña, no me animaba a decirlo, que las religiosas nacían con un velo en la cabeza, vestidas como la veíamos. Y me decía, qué lástima, yo que tanto quería ser religiosa, nunca lo seré. Pero el Señor previó que eso pasara y yo pudiera religiosa. Un día nuestra maestra, una religiosa que estaba enferma, murió algunos años después de tuberculosis. Estaba muy cansada y no tenía mucha autoridad. Me acuerdo muy bien que aquella mañana nos dijo: hoy vamos a ofrecer nuestra jornada por las vocaciones que se pierden. Yo abrí los ojos bien grandes y era la única que la miraba. Tenía las manos en el borde del mentón, mientras que los otros chicos y chicas se tiraban entre ellos pelotitas de papel por la cabeza. Yo era la única que escuchaba. Estoy segura de que era la única.
Debo haberla entusiasmado porque ella siguió hablando entonces y dijo: hay tantos muchachos que el Señor llama a ser sacerdotes, tantas muchachas que el Señor llama a ser religiosas, pero que quizás no lo serán porque no son capaces de hacer sacrificios, los pequeños sacrificios que les pide Jesús. Y se puso a enumerar los defectos. No son capaces de callarse cuando es el momento, de escuchar cuando es el momento, de dejar a los demás tranquilos por caridad. De pronto ella dijo: quizá hay entre ustedes algunos que quisieran ser sacerdotes, piensan que no tienen la vocación. Quizá hay entre ustedes chicas que quisieran ser religiosas, piensan que no la tienen la vocación. Pidan una vocación que se pierde. Y quedé desconcertada, me dije: ¿hay vocaciones que pueden perderse? A partir de ese día iba a la misa todas las mañanas. Salía de casa a 1 kilómetro de la iglesia a los 7 años y pedía una vocación que se perdía. Y a veces digo, deben ser vocaciones que se perdieron que han llegado a la familia Miriam Belén. Oh Jesús, te amo tantas veces como estrellas hay en el cielo. Oh Jesús, me amas tantas veces como estrellas hay en tu cielo. Ese fue uno de los primeros sucesos. Otro fue cuando tenía alrededor de 7 años. El Señor me quiso marcar con un hecho muy sencillo. Mi padre había comprado una casa, habían quedado en ella muchos desechos. Y mamá nos había dicho: no vayan a revolver ahí, no está limpio. Yo oí decir: no revuelvan, y era la mayor de las 3 hermanas chicas, así que llevé a mis 2 hermanitas y fuimos a revolver un poco entre los desechos. Había anuarios de todo tipo de cosas. Y encontré un folleto titulado El tesoro escondido. Todavía no sé cómo fue que a los 7 años fui atraída así, sino que Jesús quería que yo fuera marcada toda mi vida por el tesoro escondido. Esa fue la base de mi espiritualidad. En el folleto decía esto: Jesús, Él es el tesoro escondido. Si, por ejemplo, te sientes orgulloso, ofrece la humildad de Jesús. Quizás el Señor pueda decirle a usted también: si te sientes orgulloso, ofrece pues la humildad de Jesús. Si te sientes violento, ofrece la dulzura de Jesús y todo se arregla. Si tienes fe, porque Jesús vino a salvarnos. Eso me marcó profundamente. Otra cosa que también me marcó mucho, que yo amaba la naturaleza, encontraba a Dios en la naturaleza. Me sentía un poco aparte de los demás de esta manera. Estaba a gusto con todo el mundo, pero me sentía un poco aparte. Y me acuerdo que iba al campo de mi padre, me sentaba seguido sobre piedras, que llamábamos montón de rocas. Mi padre juntaba las rocas que salían a causa del frío y las ponía en montones y las llamábamos montón de rocas. Y yo iba a sentarme allí, cantaba, me encontraba con Jesús, con Dios. Me acuerdo que era feliz, profundamente feliz. Y recuerdo que cuando cantaba, no sabía qué palabra decía. Yo cantaba y era feliz en mi corazón. Lo que ahora comprendo, que cantaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, es lo que ahora llamamos en la renovación carismática cantar en lenguas. El Espíritu puede inspirar un canto en francés o en cualquier idioma. De todas maneras, recuerdo que estaba realmente invadida por la paz, la alegría sobre ese montón de roca. Me interesaban siempre los deseos de Jesús. Responder a los que mis padres me pedían porque era un deseo de Jesús, de manera que los eventos se volvieron para mí, sin que lo supiera, palabras de Jesús. Veía verdaderamente que lo que se me pedía, lo veía como pedida por Jesús mismo. Y yo lo hacía por amor. Eso me quedó toda la vida. He amado y querido la santidad. Hay eventos y personas que me han marcado también en mi infancia, mi adolescencia. Una de las personas que más me han marcado, además de mis padres, es por supuesto mi hermano Hervé. Había 2 hermanas mayores que nosotros, 2 hermanas menores que nosotros, y estaban entre los 2.
Yo he tenido siempre una vocación entre dos y la tomé de allí. Quiere decir que me ubicaba siempre para buscar la paz. Entonces estaba con mi hermanito tan querido y leíamos en el tiempo de la Revolución en España lo que se decía de esos países. Y nosotros teníamos un deseo de ser mártires. Me acuerdo muy bien que a veces íbamos al campo y decía Hervé, si los malvados vinieran y te dijeran, pisa las hostias tiradas en el suelo o te corto la nariz, ¿qué harías? Él decía, córtala. Él hacía lo mismo conmigo. Queríamos en serio ser mártires y creo que era un llamado a ser mártir del sí de amor, en las pequeñas cosas, en la fidelidad en las pequeñas cosas. Y tuve muchas aventuras con él. Y un día mi hermanito estaba un poco testarudo con el cálculo oral. Y estábamos en la escuela, en 5º año escolar. Él había dicho, no lo voy a mostrar más. Había ido 3 veces a mostrar su tarea y le dijeron, eres muy orgulloso, tu orgullo puede condenarte. Y cuando escuché decir eso, si él se condena, yo voy a condenarme también, porque no soy más humilde que él. A partir de ese día, iba a la misa todas las mañanas y pedía al Señor que me diera humildad, cueste lo que cueste, y agregaba a Hervé también. Y nunca le conté eso a Hervé. Si se lo hubiera contado, no sé si él hubiera estado de acuerdo conmigo. De todas maneras, estoy muy contenta de haber pedido esto. Candide también me marcó, porque ella intentó educarme en la comunicación. Era más bien tímida, ella no tanto. Me llevaba a veces a lugares y me dejaba. Me abandonaba porque me pudiese comunicar. Teníamos retiros parroquiales e íbamos a retiros a escuchar los sermones. Y íbamos a escuchar. Entonces escuché decir al Padre, nadie sabe si es digno de amor o de odio. Yo me sentí tan mal y me decía, no sé si me voy a salvar. Tuve una crisis de escrúpulos muy difícil durante varios meses, pero siempre tuve ese deseo de santidad, esa sed de Jesús. Cuando era chica jugaba a celebrar la misa, no dudaba en celebrar la misa, a hacer de sacerdote, incluso a veces a confesar a mis hermanos y hermanas. Y pienso que el Señor se divertía con nosotros. Yo soñaba con la unidad. Eso ha sido así durante toda mi vida. En la palabra de Dios dice que sean uno en San Juan para que el mundo crea. Eso dice en la oración sacerdotal. Eso me marcó mucho. A los 10 años hice mi profesión de fe, se llamaba Caminar al Catecismo. Durante un mes teníamos catecismo y yo era pequeña profesora de catecismo porque yo servía para hacer repetir el catecismo a los otros niños después de mí. Y creo que fue a los 11 años cuando viví mi pequeña crisis de adolescente. No tuve una crisis muy larga. Me acuerdo que a los 11 años estuve durante unos meses tan traviesa que casi nadie me reconocía. Hice todo tipo de travesuras y culpaban a mi hermana, que era traviesa. Y me gustaba decir que era yo, pero no me creían. El Señor permitió que mi crisis de adolescente fuera corta, sencilla y que mi hermanita me lo perdonó. Los 12 años sea quizás la edad que más marcó mi vida. Habíamos comenzado a los 12 años la juventud estudiante católica en las escuelas. Se nos había aconsejado tener un guía espiritual. Entonces yo elegí un guía espiritual con la ayuda de la superiora, en aquel momento la Madre de Santa Eugenia. Me ayudó en verdad a elegir. Y me doy cuenta ahora que yo quería a Monseñor Turgeon o bien otro. Monseñor Turgeon, como era mi primo, me había rechazado 4 veces por todo tipo de razones. Y ella me decía, ¿tú qué piensas? Y le contaba y ella me decía, escríbele. Le escribí hasta que me dijo, creo que es verdaderamente el plan de Dios. Y ha sido la gracia de mi vida tener a Monseñor Turgeon como guía.
que me ha enseñado cómo ir hacia Jesús. Tenía tanta sed de Él y estaba tan feliz, lo tuve hasta el final en la familia Miriam. Él me dijo, sabes, la familia Miriam es la culminación de toda tu vida. Y ve sin temor, no hay necesidad de tener miedo. Eso me tranquilizó mucho. A los 12 años, Jesús me seguía siempre. Momento dado, hice llorar a mi mamá. Esa ha sido la pena de mi vida. Mi madre decía a mis hermanas, ¿cómo puede ser que usted, habiendo sido pensionarias, hemos hecho un tanto sacrificio para ustedes y ustedes son tan cerradas cuando llegan a casa? Y yo quise defenderla. No es nuestra culpa si hemos sido pensionarias. Y mamá me dijo, vas a reprocharnos los sacrificios que hemos hecho. Y vi rodar 2 lagrimones. Le aseguro que no continué mi defensa y mi vocación de abogada terminó ahí. Tuve tanta pena de haber hecho llorar a mamá. A los 14 años era una muchacha de confianza. En ese momento en el colegio pasábamos los exámenes a la universidad y yo misma lo pasaba y después me hacían pasar los exámenes orales de mis compañeros. Nunca hubiese caído en una falta de discreción, faltar de alguna manera a la confianza que me se testimoniaba. Siempre era un lazo de unión en todas partes, porque quería a los más pobres y quería a los más desgraciados de la escuela. Y yo llegaba primero y me daba cuenta que era necesario hablar a los demás. Iba a hablarles como un lazo de unión. Siempre estuve atraída por Jesús. Pienso que Él me atraía en el misterio, porque yo tenía ese gusto por el misterio. Y siempre me sentí un poco apartada, no porque no tuviera amigas, tenía muchas, pero sentía que no pensaba siempre como ella. Y sentía que estaba demasiado atraída por Jesús. Es así que toda mi infancia y mi adolescencia se pasaron en paz, en una familia sencilla, en la unidad porque éramos discretos, pero éramos felices porque nos queríamos. Éramos mucho y nos queríamos mucho. Un día tuve un canto que decía, Padre, estás allí en mi vida. Cuando repaso todo esto puedo decir, Padre, está verdaderamente allí en mi vida. Desde siempre y para siempre has marcado mi vida. Padre, estás allí en mi vida. Desde siempre y para siempre. Padre, has guiado mi vida en el abandono y en el amor. Padre, toma mi vida para siempre, toma mi corazón para siempre. Has puesto en mi corazón una voz que me canta tus dones, que adora tu nombre, que adora tu nombre. Has puesto en mi corazón una voz que me canta tus dones, que adora tu nombre. Sí, que adora tu nombre. Quería en verdad dar todo a Jesús. Entre los 14 y 15 años fue un poco el drama de mi vida, porque quería dar todo a Jesús y sobre todo quería darme. Se trataba de saber dónde darme. Deseaba tanto la contemplación, el Carmelo, pero no éramos ricos. Y veía que no éramos capaces de entregar una dote. No podía pedirle eso a mis padres después de los sacrificios que habían hecho para que fuéramos pensionarias. Entonces me dije, voy a ganarme mi dote y decidí continuar mis estudios. En aquel momento yo veía que el Señor tenía un plan para mí, pero también había un amigo que tenía un proyecto para mí. Y porque él estaba enamorado de mí y quería verdaderamente casarse conmigo. Y él esperó que hiciera mis votos cuando entré, que hiciera incluso mis votos perpetuos para estar seguro de que yo no saldría. Y a mí no me preocupaba mucho. Lo que me preocupaba era ganar el dinero y ser capaz de continuar mi camino.
A los 16 años, obtuve mi diploma de enseñanza con una dispensa de 2 años. Y estaba muy contenta porque me decía en ese momento que iba a poder ganar el dinero que necesitaba. Pero lo que pasó que en el diploma estaba escrito, este diploma le da todos los derechos excepto el de enseñar. Tendrá el derecho cuando tenga la edad de enseñar. En ese momento fue un drama para mí, pero lo que pasó fue que el Señor continuó su proyecto y permitió que recibiera 2 cartas, una de las hermanas grises de Monseñor Turgeon y otra de las servidoras del Sagrado Corazón de María, invitándome a ir a enseñar si quería en una escuela privada. Y le dije a mamá, ¿qué hago? Tengo una carta de las hermanas grises y una carta de las servidoras del Sagrado Corazón de María para el mismo proyecto. Y ella me dijo, haz lo que quieras, pero tú conoces a las servidoras del Sagrado Corazón de María. Quizás te haga bien ir allá. Y así elegí ir a las servidoras del Sagrado Corazón de María. Y entré a los 16 años porque decidí entrar con ella mientras estaba enseñando. Y comencé por ir a Limoilou y me dije, ¿y si entro al convento? Y mi padre ya había dicho, nunca dejaré entrar a ninguna de mis hijas después de sus estudios, por eso demanda una salud de hierro. Y resulta que una de mis hermanas había entrado y había tenido que salir por problemas de salud. Así que me dije, pienso que mi padre no acepta. Y yo esperaba. Entré un mes después que las otras y yo esperaba siempre la decisión de mi padre. Pero mamá influenció mucho en su decisión para que me quedara. Un domingo de noche me anuncian que mi padre estaba en la sala de visitas y me preguntó, ¿eres feliz? Sí, soy feliz, muy feliz. Y él me dijo, si eres feliz, quédate. Y fue así que me quedé y enseñé durante mi postulado y 6 meses durante mi noviciado. Y era educadora, me gustaban los alumnos y quería también darle a Jesús. Mi decisión era clara y en verdad decidida, darle todo a Jesús y darlo para siempre. Y me decía, si no soy llamada, Él me lo hará saber por mi maestra de novicia, que era en ese momento la Madre San Eloi. Ella me marcó mucho por su comprensión, una verdadera educadora. Me marcó por su comprensión, su confianza, su preocupación para llevarnos más lejos. Mi formación contribuyó sobre todo en la oración y en el dominio de mí misma. Son sobre todo los 2 puntos que trabajé. Mi oración estaba acostumbrada a hacerla porque Monseñor Turgeon me había enseñado a encontrar a Jesús en la sencillez. Pero cuando se me explicó el método de oración, me di cuenta que no era capaz y pensé ir a ver a mi maestra de novicia, Madre San Eloi y hermana Lidia, y explicarle libremente lo que me pasaba. Y ella me preguntó cómo hacía mi oración. Yo le expliqué que me ponía delante de Jesús, que lo escuchaba, le hablaba, lo miraba. Ella me dijo, sigue así. Y más tarde Monseñor Turgeon me dijo, es una de las gracias más grandes de tu formación. Y el dominio lo desarrollé en las pequeñas cosas. Me acuerdo de un pequeño caso. Nos habían pedido doblar nuestro delantal en 4 y los cajones del refectorio eran muy pequeños. Los delantales entraban difícilmente. En mi cabeza me dije, sería más fácil doblarlo en 3. Así entraría bien. Pero en mi cabeza, también en mi corazón, me dije, Jesús, tú me pides doblarlo en 4. Si yo quiero ser sumisa, obediente, abandonarme a tu voluntad, si quiero seguirte de verdad, es necesario que aprenda a doblar mi voluntad. Fue así como trabajé el doblegar mi voluntad con las pequeñas cosas. Y esa es la fidelidad en las pequeñas cosas. El Señor lo hace por añadidura. Y recuerdo también que era audaz. Tuve una audacia escandalosa para todas mis compañeras. Le pedí a mi maestra de novicia, quisiera que hagamos juntos un pacto de fidelidad.
y yo escandalicé a las demás. Pero ella dijo, sí, hagamos el pacto. Saben que ese pacto de fidelidad con mi maestra marcó toda mi vida. A lo largo de mi vida he dicho sí a ser fiel y sentí un llamado, una interpelación a ofrecer mi vida por los sacerdotes. Me dijeron que eso sería para más tarde. Fue así que aceptaron que me ofreciera como una hostia sacerdotal. Eso es lo que muchas hacían en aquel momento en el noviciado. Lo que me asustó un poco, que estaba un poco enferma durante mi noviciado. Y eran bastante severos al momento de aceptar a las novicias en relación a la salud, y pensé que probablemente tuviera dificultad. Y cuando fui al examen médico, el doctor dijo pero muy poca resistencia física. En aquel momento pensé, se me terminó, me van a rechazar, y estaba muy triste. Pero lo que pasó fue que mi maestra de novicia, y ella me lo dijo después, ella tendrá resistencia moral y eso lo reemplazará. Así fue que pasé mis votos y pude avanzar, incluso cuando pensaba que no estaba preparada. Tenía la impresión que verdaderamente no estaba lista. Y le pedí a mi maestra de prolongar acaso un año mi formación y ella me dijo, no puedes, estás lista en verdad, avanza ahora. Me doy cuenta cuando repaso lo que viví en el noviciado, en el postulado, durante toda mi vida religiosa, que no podía hacer más con el conocimiento que tenía en ese momento. Y me acuerdo que nunca le negué nada a Jesús cuando pensaba que Él me lo pedía. Así que hice mi profesión en un desierto espiritual y la hice con amor. Recuerdo que antes de hacerla, la Madre Santa Eugenia me marcó también. Si hay personas que me han marcado en mi adolescencia, en mi infancia, en mi vida religiosa, la Madre Santa Eugenia fue una de ellas. Me marcó por su confianza. Y por su confianza. Teníamos 20 años y confiaba en nosotros. Ella me dijo, no es para nada necesario que abandones a Monseñor Turgeon, porque estoy segura de que lo necesitas. Ella no recordaba haberme dicho eso. Ella fue profeta en ese momento. Y fue así que Monseñor Turgeon continuó siendo mi guía espiritual hasta el final y pudo tranquilizarme cuando se trataba de la familia Miriam. Otra persona que me marcó también en mi vida consagrada fue en verdad la hermana Elizabeth Leveille. La admiraba por su fidelidad al Señor, a su compromiso, a sus hermanas, a sus deberes. Cuando ella se comprometía, era en verdad comprometida. Eso me marcó y me influenció mucho. He sido feliz de tenerla como una persona que me ayudó a ser prudente, que me ayudó a entender cuál era el proyecto de Dios. Así pues, mis guías me ayudaron mucho, porque yo deseaba siempre el Carmelo, incluso en mi comunidad. A la edad de 30 años, comenté de irme al Carmelo. Todo estaba casi listo, cuando de repente el Señor dio vuelta a los hechos, porque su proyecto no era ese. Y me doy cuenta que era mejor así. Y no fui al Carmelo y continué deseando en verdad la contemplación. Yo lo entendí en mi vida religiosa, mis deberes. Verdaderamente encontré a Jesús a través de lo que hacía, una verdadera gracia. Y estaba interpelada a partir de 1968, una renovación de la vida consagrada. Creía en verdad que sería mi comunidad y no tenía más que vivir lo que el Señor quería de mí. Y eso sería la renovación. Y me tomé 2 retiros para discernir. En 43 el Señor me interpeló, en verdad me di cuenta que Dios era mi Padre. Eso continuó varios meses. Dios, tú eres mi Padre. Y me di cuenta que aunque hubiera sinvergüenza en mi familia, a pesar de todo, aunque no fuera santa, tú eres mi padre, yo soy tu hija. Eso fue realmente lo que preparaba la experiencia de providencia. En 72, el padre Reichenbach, con el que trabajé durante 4 años, que no conocía en aquel momento, vino a la comunidad.
y tuvo verdaderamente palabra profética. El Señor te quiere en su iglesia y un día vendrá a buscarte a tu comunidad. Y no busques cómo, no lo encontrarás, pero Él te lo probará pronto a través de la paz que reinará en tu familia, en tu comunidad. En poco tiempo, los laicos invadirán tu casa. En ese momento yo era responsable en Beauport, coordinadora en Beauport, y había organizado veladas eucarísticas y marianas. Y pasó exactamente como él lo dijo, pero no entendía en ese momento qué quería decir. Lo entendí más tarde. El Señor estaba preparando a la familia Miriam a través de todo esto. En mi búsqueda fui a ver al nuncio y él me hizo hacer un test de humildad. Me lo dijo más tarde cuando vino a Bécomo. Él dijo, hice un test de humildad con Sœur Jeanne. Después me dijo, adelante, yo la bendigo. La iglesia la necesita y un día los laicos la seguirán, los sacerdotes consagrados, parejas, la seguirán a usted. Y así que todo se aclaró un poco después. Y pienso en un canto que recordaba seguido cuando era joven en mi noviciado. Oh feliz soledad, oh bien amado silencio, ustedes me unían a él con un dulce lazo. Es eso en verdad. Decía al final, eres verdaderamente mi todo, sin que se sepa nada. Creo que el Señor me dice, yo soy verdaderamente tu todo, sin que se sepa nada. Yo jugaba a Dios cuando estaba en mi comunidad. En el campo me acuerdo que había una gran piedra. Yo hacía subir a una de mis compañeras sobre la piedra, cada uno a su turno. Ella subía y yo estaba abajo. Y ella bajaba un cable, yo tomaba el cable y le decía, haz como el buen Dios, hazme subir. Y me doy cuenta ahora que Dios es mi Padre, que se divertía conmigo, que jugaba con la providencia. Y es en verdad una experiencia de providencia que espero de ti. Y lo que ahora me conduce a vivir, quiero verdaderamente que Él sea mi todo, sin que se sepa nada. Oh soledad feliz, oh bien amado silencio, ustedes me unen a él con un dulce lazo. Y si tengo que hablar, estoy pensando en él. Él es verdaderamente mi todo. Él es verdaderamente mi todo, sin que se sepa nada, sin que se sepa nada. Al jugar con Dios cuando estaba con las servidoras del Sagrado Corazón de María, creo que Él respondió a mi confianza. Él respondió con una serie de purificaciones profundas, una serie de eventos muy preparados por el proyecto de amor que Él tenía desde toda la eternidad para mí. Ese fue el cambio decisivo de mi vida, cuando me fue necesario dejar mi comunidad para realizar el proyecto que Dios tenía para mí. Y recién decía que hubo toda una serie de eventos que representaron un cambio decisivo para hacer de mí una fundadora con un solo deseo. En el fondo fue la continuación de toda mi vida. Puedo decir que jamás lamenté haber dicho sí a Jesús porque sé que estoy en la línea que Él me trazó. Sé también que estoy en esta línea por la Iglesia. Los eventos precursores que prepararon el proyecto de la familia Miriam fueron al comienzo en mi comunidad esta toma de conciencia de que yo era verdaderamente hija del Padre, que Dios era mi Padre.
Fue esta interpelación profunda por una renovación de la vida consagrada después del concilio, una renovación que yo creía ser aquella que vivíamos en nuestra comunidad en aquel momento. Ese fue el camino que recorrí en mi comunidad, acompañada de Monseñor Turgeon, ayudada a mis compañeras, entre otras, la hermana Lidia, ayudada también por la Madre Santa Eugenia, que verdaderamente me ayudaron a caminar. En un momento dado, hice un voto de caridad, un voto que llamé un voto de humildad, que tenía esta orientación de caridad que se concretaría en la familia Miriam más tarde. Luego fui coordinadora en la casa de Beauport. Recuerdo que en el momento de decir ese sí me costó mucho, porque yo venía de terminar los estudios que debían reconducirme junto a los jóvenes que siempre quise tanto. Siempre estuve en la educación. Y recuerdo que Monseñor Turgeon me dijo, Dizzy, es un servicio que debes dar a tu comunidad y estoy seguro que durante este tiempo el Señor responderá a tus preguntas. Él te dirá lo que quiere de ti. Y fue en verdad así. Mientras estaba en Beauport en 69, tuvimos la ocasión de ir a Europa con el Consejo y yo fui con mi compañera a Lisieux. Y quería tanto ir a Lisieux. Yo quise mucho a Santa Teresita porque mamá nos daba siempre todo lo que encontraba sobre ella. Un anuario, o sea, un artículo sobre ella, un libro, y siempre me daba algo. Yo lo leía con avidez y me gustaba mucho su espiritualidad. Cuando fui a Lisieux, bajé a la cripta y fue ahí que tuve una certeza interior, como una intuición. Tendrás tu respuesta en Roma. Fue tan fuerte, tan claro que decidí escribir a Monseñor Turgeon para decirle, quizá haya soñado, usted me dirá lo que es. Y le escribí lo que me pasaba. Cuando llegué a Roma, tenía sobre el escritorio de mi habitación una carta de él que me decía, y estoy seguro que es verdad que tendrás tu respuesta en Roma. No sé cómo, pero estoy convencido que la tendrás. Sé dócil, sé humilde, reza mucho y estoy seguro que tendrás tu respuesta en Roma. Lo que pasó en Roma es toda una serie de circunstancias que sería demasiado largo de contar. Circunstancias imprevisibles e imposibles. Obtuve una audiencia semiprivada dentro de una audiencia pública con el Papa Pablo VI. Evidentemente, yo me estaba preparando y me dije, tenía 3 preguntas para hacerle. Primera pregunta era, ¿qué hay que hacer para renovar la vida consagrada actualmente? Cuando le di la mano, me encontré con los obispos que llegaban para un sínodo. Estaban en medio de esas personas que me han influenciado fuertemente y, sobre todo, impresionado fuertemente. Cuando le di la mano al Santo Padre, no era capaz de plantearle mi pregunta. Tenía mi respuesta interior. Entonces le pregunté, ¿puede darme un mensaje para mi familia espiritual? Y él dijo, para vuestra familia espiritual, las mejores bendiciones de mi corazón de padre. Había tanto amor en su manera de decirlo. Después de eso, él se detuvo, me miró profundamente, una mirada que me cambió, me transformó y dijo, hija de la Iglesia. Esas fueron palabras que me conmovieron, me transformaron. Y a lo largo de mi vida, estas palabras, hija de la Iglesia, me han marcado en verdad. Comprendí en ese momento de una manera diferente lo que significaba ser hija de la Iglesia, de estar bautizada, hija de Dios, pero también hija de la Iglesia. Y realmente lo entendí de una nueva forma. Creo que esa fue la intuición profunda de la familia Miriam sin que yo lo supiera, porque la familia Miriam es la renovación de la consagración bautismal, de la vida consagrada por la consagración bautismal. Y fui a visitar las tumbas de los papas que quise tanto.
y me fui a rezar, pero hubiese querido visitar la tumba de San Pedro. En ese momento la tumba estaba siempre cerrada. Yo me decía, si puedo ir, voy a ofrecer mi vida por la iglesia. Y yo sentía como una interpelación profunda de ofrecer mi vida por los sacerdotes. Y voy a ofrecer mi vida por la iglesia, no solamente por los sacerdotes, sino por toda la iglesia. Pero no podía visitar la tumba de San Pedro. Y lo hice durante una semana, hasta que de repente un grupo de polacos entraron en la capilla sobre la tumba de San Pedro. Y serían una docena. Y yo, como si nada, me escabullí con el grupo y pensé, aquí está mi oportunidad. Tuvieron una misa y yo asistí y durante la misa en verdad ofrecí mi vida por la iglesia. Salí de allí con el corazón transformado. Tenía la impresión de ser misionera universal. Ese deseo de misión universal se quedó conmigo y lo llevamos a cabo en la familia Miriam a través de la ofrenda de todo aquello que vivimos, unida a la gran ofrenda de Jesús para ir a derramar la bendición sobre el mundo. Y salí con esta sed de hacer amar a María y a la iglesia, porque el Papa había respondido mis preguntas indirectamente. Él me entregó un rosario en nácar, en un estuche, y todo eso me ha hablado a lo largo de mi vida. María y la iglesia. Me doy cuenta de que cuando los jóvenes llegan a nuestra casa, ellos no conocen mucho a la iglesia y no la quieren mucho tampoco. Pero de repente, al cabo de unos meses, sin que se les diga, ellos aman a la iglesia. Y veo que es el Espíritu Santo que actúa. Es imposible que ellos amen a la iglesia después de estar solamente un rato con nosotros. La vida se continuó y yo volví a mi comunidad con las gracias que me trabajaban interiormente, pero todavía pensaba que sería mi comunidad e intentaba hacerla fructificar en ella. En 1972 tuvimos la visita del padre Rejambal en nuestra comunidad, un sacerdote que no conocía. De repente, en el medio de un encuentro que tuve con él, me dijo: Hermana Jeanne, el Señor la espera en la iglesia. Un día Él vendrá a buscarla en su comunidad y la lanzará a la iglesia, porque Él la necesita. Y no busque de qué manera Él lo hará. No la encontrará usted. Pero la única cosa que le llegará son sus evidencias. En poco tiempo los laicos invadirán su casa y después habrá paz en la casa que se desarrollará cada vez más. Usted verá que esos son los signos, pero el gran signo, el que le dará, es otra cosa que comprenderá dentro de poco. Yo me preguntaba qué me pasaba, pero no me detuve realmente a pensar. Poco después debía ir a visitar a mi familia para explicarle los pasos que estaba tomando, porque mi prueba más grande fue realmente dejar mi comunidad para ver cuál era el proyecto de Dios. Decidí ir a visitar a mi familia para que entendieran lo que estaba viviendo. Y hablé con la mayor de mis hermanas. Fue ella la que se ocupó de mamá cuando estuvo enferma al final. Y ella me dijo, mirándome después que lo conté lo que vivía, yo creo que eres tú la que debería tener la alianza de mamá, porque si mamá viviera, ella te entendería. Eso me conmovió tanto, porque la alianza de mamá era la alianza de mi bautismo, la alianza del amor. Ella dijo, no creo que la alianza de mamá te entre en el dedo. Tomó la alianza de mamá, la puso en mi dedo y entró justito. Mi hermana la llevaba en su dedo y fue un gran desprendimiento para ella darme la alianza de mamá. Ella me dijo, yo tendré otra parecida. Así que partí con la alianza de mamá y una vez que estuve de regreso pensé, esto es un signo. Lo que Dios quiere de mí no lo sé, pero esto es en verdad un signo.
Esta alianza es la forma en que mamá aprueba mis pasos. Mamá, que era una persona muy prudente, no lo hubiera aprobado si no hubiera visto que era el proyecto de Dios. Si ella hubiera visto que era el proyecto de Dios, es seguro que mamá lo hubiera aprobado. Ese era todo mi consuelo. Y yo diría que el año 1974 fue un año clave que determinó toda una suerte de orientaciones en mi vida. Fue para empezar un retiro que hice con el padre Notebaert, durante el cual hice el voto del momento presente. Me doy cuenta ahora que fue el voto de abandono. Después de esto siguió el capítulo de las servidoras del Sagrado Corazón de María, al cual asistí como delegada, y después del capítulo dejé Beauport para tomar un descanso junto a las hermanas Grises en Lévis. Y fue allí que de repente en mi corazón me di cuenta en verdad de algo que me marcó y que me marca todavía. Y veía como al Echeomo delante de mí, pero no entendía nada. Y me preguntaba siempre qué quería decir. Y lo entendí luego, solo luego en la familia Miriam. ¿Has visto a Jesús? Él empezó por mirar al Padre y decirle sí. Fue solo después que pudo bajar la mirada hacia los hombres y ganarlos a todos por su bondad. Yo estaba segura que en la experiencia que estaba viviendo, era realmente María la que venía a hablarme como a una niña. Y me di cuenta después que todas las veces que se trataba de la familia Miriam, se trataba de una intuición de la familia Miriam, aunque yo no entendía nada intelectualmente. Fue luego de rezar y mucho tiempo después entendí lo que el Señor quería decirme. Fue así que ocurrió desde el comienzo hasta ahora en la fundación de la familia Miriam y soy muy feliz con ello. Después de vivir esa experiencia tan fuerte para mí, pedí a Monseñor Turgeon, que estaba en la casa en ese momento, para confesarme, para contarle algo. Pero antes quería confesarme. El Señor quiso que, habiendo comenzado mi confesión, tuve una laguna en mi memoria y no podía decir nada. Y solo me venía una cosa: Señor, te pido perdón por no haberte mirado lo suficiente. Y estaba en verdad humillada, pero por no poder recordar nada y decir solamente eso: te pido perdón por no haberte mirado lo suficiente. Y Él me dijo: esa es en verdad tu confesión. Si no lo has mirado lo suficiente, vas a entender lo que quiere decir. Si no lo has mirado bastante en su paciencia, en su humildad, en su caridad, entonces entendí. Y ahora hago mis confesiones así. Le hablo a Jesús y le digo: no te he mirado lo suficiente en tu llamado y te pido perdón. Saben ustedes que me di cuenta en verdad de qué se trataba en el sacramento del perdón. Es un encuentro con Jesús que quiere colmar a la persona que llega a su encuentro, colmarla de bendiciones para hacerla realizar el proyecto del Padre. Me doy cuenta que no había mirado lo suficiente a Jesús, es obvio. Y después volví a mi comunidad y allí decidí que iría a ayudar al padre Jean-Bal en Granby. De noche tuve como un sueño donde Jesús venía delante de mí y me decía, te necesito para mi iglesia y vengo a sanarte. Vengo a sanar tu cabeza y a sanar tu corazón. Creí realmente que había soñado, pero más tarde, 2 o 3 semanas después, me di cuenta que habían desaparecido completamente los dolores de cabeza que tenía desde los 24 años por una cuestión hormonal. Y no tuve más dolores de cabeza. Vi que fue a partir de allí. Y con respecto al corazón, pensé que había soñado, pero llegó en el año 1992, festejaba mis 50 años de vida consagrada. Iba quizás a sufrir una operación cuando se dieron cuenta que estaba verdaderamente sanada. Y me decía,
Todavía te necesito para mi iglesia y vengo para sanar físicamente tu corazón. En 1974 estaba en Granby, donde trabajé 4 años. El primer mes que estuve ahí iba a rezar a la iglesia, era en la capilla de los Padres Trinitarios, y de repente oí en mi corazón estas palabras: es una experiencia de providencia la que espero de ti. Te lo diré todo poco a poco. No es tu obra, sino la mía. Esta será la casa del pan donde María será la reina. Distribuirán el pan de la palabra, el pan del amor agape, el pan de vida. Cada vez que dudes, interfieres con mi plan de amor. Recuerda esto para ti y para todos los que vendrán después. Esas fueron palabras que me intrigaron. Estaban tan profundamente grabadas en mi corazón que me perseguían. Es una experiencia de providencia que espero de ti. No es tu obra sino la mía. Te lo diré todo poco a poco. Eso me marcó tanto que posteriormente, cada vez que hay situaciones difíciles, cuando no sé qué conclusión sacar o qué decisión tomar, pienso siempre en estas palabras: no es tu obra, sino la mía, y te diré todo poco a poco. Y encuentro la paz, la serenidad. Estoy segura que el Señor obrará, y en verdad lo hace. Y después de esta experiencia, me preguntaba si había soñado. Decidí hablar con mi guía espiritual, y él estaba allí para ayudarme. Le hablé y él me interrogó un poco. Me dijo: estoy seguro que viene de Dios, pero tú sabes que cuando llega algo como eso en la vida, no hay más que una cosa por hacer. Toma el espíritu de estas palabras y deja al Señor hacer el resto, porque esto no te pertenece. El espíritu que había en todo esto era el abandono, era la confianza ilimitada en el poder de Dios, sobre todo en su amor. Y eso fue lo que hice y viví cosas verdaderamente extraordinarias, como el Señor nos sigue, cómo no se le ve seguido y cómo a través de los hechos Él nos habla. Los hechos se vuelven palabra de Dios para nosotros. Las personas se vuelven palabra de Dios. Y realmente el Señor nos acompaña, no nos creó para lanzarnos así nomás a la vida, sino que nos había creado para seguir ayudándonos a realizar su proyecto. Eso es. Y es necesario que yo fuera como una verdadera hija del Padre, que tuviera la confianza de un niño, que estuviera segura de su amor. Y Él nos ama con un amor infinito, desbordante, para transformarnos. Y en Granby descubrí las palabras de fundación que me marcaron mucho y abandoné, como Monseñor me había dicho, todo eso que quería decir para mí. Yo no sabía del todo lo que quería decir, solo sabía que era necesario que tuviera confianza en Él y trabajé esa confianza, este abandono. Y viví experiencias conmovedoras. Los jóvenes comenzaron a venir a verme y yo casi había perdido la esperanza, pero los jóvenes me la devolvieron cuando vi cuánta sed tenía. Dentro de los jóvenes que tenían sed, me encontré con Lise Henrichon. Ella me interpeló particularmente. Buen día, Sarjan. Buen día, ¿cómo estás? Vengo de mi oración y tengo la seguridad de que vengo para la comunidad que vas a fundar. Yo no tengo la intención de fundar una comunidad. Cuando veo todo lo que ha pasado desde mi llegada, te aseguro que sucederá algo como eso. Bueno, mira, soy la responsable del Agua Viva. Necesitamos una secretaria. Quizás sea por eso que el Señor te envía. Te necesitamos. ¿Aceptarías quedarte un año? Y veremos lo que el Señor hará. Pero no para la comunidad que voy a fundar. No tengo la intención de fundar una comunidad. Bueno, vamos a ver. En verdad, así sucedió. Después, toda una serie de acontecimientos intervinieron para permitir la intervención de la providencia para tranquilizarme. El retiro de hombros de negocio de Granby, la posada de rock de Bécomo, que fue donada por uno de estos hombres, el nombre de servicio Miriam Belén.
Fue también una llamada de Monseñor Jean-Guy Couture que me pedía encontrarme con él. Dijo que buscaríamos a través de lo que acababa de pasar lo que el Señor quería decirnos. Así que me fui a encontrarme con él y me dijo, ¿sabe que es un llamado de Dios? ¿Cuándo vendrás? Y otro encuentro me dijo, ¿sabe? Las comunidades están hechas para la iglesia. Y él veía mi sufrimiento, mi angustia para dejar mi comunidad. Y me dijo, eso pasa seguido, que cuando el Señor necesita algo para su iglesia y va a buscar a una persona en una comunidad. Y le dije, pero no soy una fundadora. Y él me hizo entender que yo era una, puesto que 12 jóvenes habían venido ya a verme sin que lo conociera. Conocía a 4 de ellos, pero a los otros no. Y él me hizo ver que era verdaderamente el proyecto de Dios. Después llegó la deuda de $500,000 con la cual nos quedamos. En ese momento el Señor exigía de mí una gracia de fe. Me exigía un acto de fe heroica. Yo no era capaz de decir que no. Y les expliqué a los jóvenes que tuvieron la misma gracia de fe y nos quedamos todos para continuar la obra de Dios. Y después el indulto, esa ha sido mi cruz. Yo he llorado este indulto, pero en el indulto lo que me consolaba estaba escrito, usted puede comprometerse inmediatamente con el nuevo camino que el Señor le ha trazado. Después vinieron los votos. Fui al obispado a pronunciar mis votos con el resto de la comunidad que vino conmigo. Cuando los votos fueron pronunciados, Monseñor me dijo, me decía que llevabas el grito del niño que quiere nacer. Pues ha nacido el niño y es Miriam. Acabas de hacer los votos, así que ve, nueva pequeña Miriam. Ve a llevar a todos los que encuentres este nuevo soplo que acabas de recibir. Y fue una gracia extraordinaria que he podido vivir con amor y fe, una fe que me conducía en aquel momento. Y es una experiencia de providencia que espero de ti. Eso fue lo que el Señor me había dicho. Pero, ¿qué es esta experiencia de providencia? Entendí con el tiempo que era simplemente una vida filial, una vida de confianza filial que permitía luego tener una oración filial, una oración de confianza filial. Eran las palabras que se concretaban. Primero busquen el reino de Dios y lo demás se les dará por añadidura. El reino era la comunión, una espiritualidad de comunión, la que era necesario desarrollar. Era ahora una familia espiritual de consagrados que nacía, una espiritualidad de comunión. Y siempre la oración estaba condicionada por experiencia de misericordia, de relaciones de misericordia. El Señor exigía siempre relaciones de misericordia para conceder la oración. Eso me hace pensar en Jesús cuando resucitó a Lázaro. Antes de resucitarlo, Él dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Es como si hubiera dicho, he hecho lo que me pides y sé que tú me vas a responder. Es lo mismo para la experiencia de providencia. El Señor nos ha mostrado de manera creíble e increíble cómo Él es el Dios de lo imposible, del lado financiero o del lado de la formación. Por ejemplo, del lado de la formación. Nunca me preocupo por las vocaciones. Yo le digo a Jesús, eres tú quien los llamas, haz de ellos lo que desees. Cuando algunos vienen, digo a Jesús, si por casualidad nos equivocamos en el discernimiento, decide tú mismo. Yo no haré nada para que vengan. Eso fue lo que pasó 2 o 3 veces cuando los jóvenes decidieron venir y me escribieron para decirme que habían cambiado su decisión. Y quizás volvía más tarde. Yo les decía que estaba muy bien. Eran ellos los que veían lo que Dios les pedía. Jamás lamenté haber actuado así. Y del lado financiero, nuestra deuda de $500,000, el Señor intervino de muchas maneras para demostrarnos que Él estaba actuando en verdad si vivíamos en comunión. Y los pequeños cantos fueron una inspiración y han sido una extraordinaria experiencia para mí. En un mes tuve 60. Eso nos permitió pagar toda la comida de un año porque lo habíamos grabado. Hubieron personas que colaboraron con nosotros así como comunidades.
Al pasar quisiera agradecer a las religiosas de Jesús María que desde el comienzo nos ayudan en la grabación de nuestros cantos, sobre todo la hermana Pauline. Por otra parte, quisiera agradecer a mi familia por lo que me ha dado, agradecer a las servidoras del Sagrado Corazón de María por lo que me han dado y han hecho lo que soy hoy. Y me han permitido realizar en la Iglesia el proyecto de Dios. Y con seguridad he descubierto muchas cosas a través de todas estas experiencias. Descubrir la renovación, los sacramentos, la palabra de Dios que amaba, pero la descubrí de una manera mucho más fuerte. Me di cuenta que el llamado de la familia Miriam era ante todo un llamado contemplativo. Lo había soñado tanto, este llamado contemplativo. Se realiza sobre todo a través de algo muy sencillo, los sí de amor, que permiten decir sí al Señor en todo lo que hacemos. Y lo que nos pide, sea pequeño o grande, agradable o menos agradable, lo que nos pide, lo hacemos y eso nos conduce siempre a su presencia. Y también un llamado misionero que nos obliga a ser pastores. Todo el mundo lo ve. Es la iniciación en la fe que se concreta de muchas maneras. Ante todo, mediante una casa que debe ser signo de esperanza, signo de acogida. Nuestras misiones son experiencias de vida en nuestra casa, experiencias esporádicas de evangelización el extranjero como en Suiza, Francia o Rusia. También experiencias de retiro en las parroquias, en las comunidades. Sobre todo, una vida de confianza filial. Nuestra espiritualidad es una espiritualidad de comunión que es esencialmente trinitaria, es decir, filial, porque Dios es un Padre, porque realiza su misión a través de Jesús. Sacerdotal por la ofrenda con Jesús y en su ofrenda a Él. Eclesial por la acción del Espíritu, que realiza él mismo la comunión. Es mariano también, porque el Espíritu actúa con María. Quisiera decir una vez más, ¿cómo devolverte, Señor, todo el bien que me has hecho? ¿Cómo devolver a mi comunidad, las servidoras del Sagrado Corazón de María, todo el bien que me han hecho? A todas las otras comunidades que han colaborado con nosotros, todo el bien que nos ha hecho. ¿Cómo agradecer a mi familia por todo lo que me ha dado? ¿Cómo devolverte, Señor, todo el bien que me has hecho? ¿Cómo devolverte, Señor, todo el amor con el que me has colmado? Yo soy tu hijo. Hermana Jean, tu testimonio es para nosotros un maravilloso canto delante de ese Dios que es Padre para ti, un Padre presente que actúa, que te ha formado a lo largo de tu vida. Tiene mucha razón al decir que eres su hija. Has sabido responder a su llamado con fe y confianza por un servicio particular en la iglesia a través de la familia Miriam. Sor Jeanne, tu corazón de esposa consagrada nos ha mostrado que Jesús ha sido único para ti, que has buscado actuar como Él. La elección libre de tu respuesta te ha conducido a los secretos de intimidad de la cruz, esa cruz que está siempre muy presente en cada una de nuestras vidas, pero la ofrenda se volvió la clave de la experiencia. ¿Cómo devolverte, Señor, todo el bien que me has hecho? ¿Cómo expresarte, Señor, todo el amor con el que me has colmado? Soy tu hijo. Eres la hermana, la madre espiritual de una multitud. Tu fecundidad es el sello de una fidelidad tejida con múltiples sí en el diario vivir. Tantos tras tuyo caminan tras la huella del Señor para construir la iglesia. Queremos decirte un gracias enorme por ese testimonio de una vida entregada a un Dios Padre cariñoso, un Dios Padre providencia. ¿Cómo devolverte, Señor, todo el bien que me has hecho? ¿Cómo expresarte, Señor, todo el amor con el que me has colmado?
Yo soy tu hijo. Hermana Jeanne, Sœur Jeanne, eres tu es verdaderamente vraiment fille de l'Église. hija de la Iglesia.